Mi nombre es Claudia Bermúdez, psicóloga y tanatóloga, y el día de hoy vamos a hablar en un tema más de nuestras cápsulas de la guía del duelo galloso sobre el trastorno por déficit de atención, ya sea con o sin hiperactividad, pero desde una mirada tanatológica. Muchas veces creemos que con conocer desde la ciencia, desde el proceso cognitivo, desde la situación de una condición neurológica o desde tratar de explicar desde una postura organicista o biológica qué es lo que está sucediendo en el cerebro de las personas que tienen este déficit de atención, se nos olvida tener una mirada compasiva, un acompañamiento empático y sobre todo entender y respetar los procesos individuales de aquellas personas que están cursando o transitando por una situación así. Tal vez en algunos momentos lo hemos visto como una situación graciosa, tal vez incluso nosotros hemos utilizado el término de se me olvidó hacer esto, estoy muy distraído, probablemente sea mi déficit de atención. Pero cuando nosotros hablamos de una situación como tal, con tal ligereza, podemos incurrir en una falta muy grave, que es el no darle su lugar al dolor que está pasando una persona a quien han diagnosticado así. En muchas ocasiones creemos que el hecho de tener un diagnóstico nos libera de muchas circunstancias o incluso nos permite tener una tranquilidad porque ya sabemos qué tenemos. Sin embargo, y específicamente en este tipo de trastorno, se genera una complicación un poco mayor. Y es precisamente que a las personas, en lugar de tratarlas como seres individuales con características diferentes, con características múltiples, e incluso el permitirnos hacer un abordaje desde el conocimiento de la persona, le ponemos una etiqueta. Muchas veces los niños a quienes se les ha diagnosticado como tal enfrentan situaciones terribles. Por ejemplo, el hecho de estar fracasando constantemente a nivel académico en una situación escolar, cuando ellos mismos se dan cuenta de que no van al mismo ritmo que el resto de sus compañeros, que estos aprendizajes se les están complicando incluso por mucho esfuerzo y muchas ganas que tenga para salir adelante, o a veces también las personas a cargo de un menor, los adultos que lo rodean, simplifican el hecho de decir es que tiene un déficit de atención, ya sea con o sin hiperactividad. Tomemos en cuenta que muchas veces nosotros creemos que un TDA o un TDAH implica únicamente esta falta de poder enfocar la atención. Sin embargo, esto va muchísimo más allá de solo el hecho de poner atención o no a ciertos estímulos. Pensemos que desde nuestros procesos mentales, una persona que tiene una condición como tal se encuentra en un mundo donde se sumerge a múltiples estímulos constantes. Entonces llega un momento en que su procesamiento de esta información se dificulta. Es como si nosotros pensáramos que estamos en una vía, en alguna carretera, que vamos sobre ese camino y de repente empieza a haber más vehículos a nuestro alrededor y el tránsito se dificulta. Entonces la forma en que una persona con una condición así va a poder enfrentarse a una situación es empezar a buscar opciones para poder continuar, para poder llegar a donde quería ir. Pero imagínense que de repente nosotros tenemos la idea de llegar a tal punto en tanto tiempo. ¿Qué sucede con una persona con una condición de un TDA? Pues precisamente este trastorno lo que hace es que se olvide temporalmente del objetivo que estaba persiguiendo y de repente, en lugar de pensar que va a buscar la encrucijada o un atajo o un camino alterno por el cual va a poder llegar a ese lugar a donde quería ir, se empieza a distraer con el paisaje, se empieza a distraer con los otros vehículos que están a su alrededor y de repente se le olvida para qué estaba haciendo un esfuerzo. ¿Se imaginan ustedes lo doloroso que puede implicar una situación donde
uno entra en una confusión de no saber a dónde iba. Incluso muchas veces se hacen estas bromas sobre no sé si voy o vengo, no sé para qué subí o si bajaba o subía escaleras, a qué vine al refrigerador. Entonces todo este tipo de pequeños olvidos, pues tal vez los podemos vivir en muchas circunstancias, aun y cuando no tengamos una condición o un diagnóstico como tal. Sin embargo, esta sensación constante de confusión pues nos puede permitir entender qué es lo que le pasa a una persona que sí tiene un diagnóstico como tal. Cuando nosotros vemos que es una situación en la que a la persona le genera angustia, esta parte confusional, ya sean niños, adolescentes o adultos, muchas veces tratamos de corregirlo desde nuestra postura, desde una posición donde pareciera que los adultos o las personas que le rodean ya tienen organizado o estructurado su mundo de una forma muy diferente y no respetamos los procesos de las personas que no tienen esa facilidad para realizar ciertas acciones, ciertas conductas o tener ciertos pensamientos o seguir el hilo de una conversación igual que las otras personas. Entonces tengamos cuidado con creer que tal vez esta actitud de falta de atención lo único que está propiciando es tal vez que creamos que la persona tiene flojera de actuar. No, tomemos en cuenta que para que organice su pensamiento con tantos estímulos que están llegando al mismo tiempo, primero tiene que focalizar qué acción o qué tarea debe lograr. Después de esto, pensar cómo va a estructurar toda esa información que le ha llegado para llegar a esa meta. Entonces, tengamos paciencia, seamos tolerantes y no exijamos algo que no estamos entendiendo. No pidamos a esa persona que actúe como nosotros lo haríamos o muchas veces también en esta falta de respeto o falta de conocimiento de todos estos procesos que existen en la neurodivergencia o en situaciones donde el proceso mental es diferente al resto de las personas y que, bueno, en la actualidad vemos que es mucho más frecuente que antes, probablemente podamos entender todo este sufrimiento constante en el que se ve la persona y que además, conforme va creciendo, va generando ciertas estrategias para enmascarar esas conductas. Pero muchas veces creemos que son los niños que nunca ponen atención, que están distraídos, que viven en un mundo de fantasía, y aquellas personas que tienen además hiperactividad, que constantemente necesitan estar en movimiento, que no van a poder llegar a una meta sin estar cambiando de posición, e incluso muchas veces si lo pensamos desde el modelo escolar, imagínense ese gran reto que tiene ese niño, esa niña, para enfrentar un modelo educativo que no está diseñado para sus necesidades, donde la exigencia tal vez es estar sentado en una banca poniendo atención hacia un pizarrón o una presentación digital, hacia un lugar en específico y no donde pueda ir construyendo el conocimiento desde sus necesidades y desde sus capacidades y sus habilidades. Muchas veces también se nos olvida y a veces es por desconocimiento o muchas veces es porque creemos que tenemos una información general y desde ahí empezamos a actuar, cuando realmente a profundidad no hemos buscado acompañar a la persona justamente en sus necesidades, en sus características y potencializar esas habilidades para las cuales ha estado trabajando tan fuertemente para poder adaptarse a un mundo que tal vez, si continuamos en una situación de rigidez, se vuelva muy hostil para estas personas. Entonces, tomemos en cuenta que en otras ocasiones nuestras exigencias tienen que ver más con las expectativas sociales que con lo que realmente estamos requiriendo como seres humanos. Recordemos que el respeto a la necesidad específica de cada persona también es parte de un acompañamiento tanatológico. Recordemos que en otras ocasiones para la persona es muy difícil entender las instrucciones que le está dando alguien, porque cada uno emitimos estas indicaciones, estas sugerencias, o muchas veces transmitimos estos mensajes desde nuestros conceptos, desde nuestro supuesto, que las demás personas ya tienen una información previa
o incluso muchas veces que los demás están viendo el mundo desde nuestra perspectiva. Recordemos que la óptica de un niño, un adolescente o un adulto con un trastorno, con déficit de atención, es muy diverso, es muy diferente. Entonces también tomemos en cuenta que estas características no tienen que ser descalificadas. En algunas ocasiones pensamos que en cualquiera de esas edades la persona realmente se está distrayendo o está actuando con flojera o es indolente o incluso que no está interesado o interesada en nuestra conversación. Sin embargo, lo que está pasando es que sus procesos mentales son tantos al mismo tiempo que tiene que hacer una hiperfocalización. Cuando la persona tiene algo que le apasione, que le llene, que le satisfaga enormemente, va a generar algo que se llama un hiperfoco y entonces puede concentrar toda su energía, toda esa capacidad de concentración para poder poner atención en algo específico y lograr terminar una tarea dependiendo de toda esta motivación intrínseca que pueda tener. Entonces recordemos que desde una mirada tanatológica entendamos al otro, todas las pérdidas constantes que está teniendo. La persona se da cuenta que es rechazada por el resto de sus compañeros, que es criticada, que es juzgada y que muchas veces estas conductas que tiene que ir aprendiendo a lo largo del tiempo son exigidas como si ya fueran un proceso natural o espontáneo. Recordemos que el proceso y el ritmo de cada persona es diferente y más cuando se tiene un trastorno como este. También en otras ocasiones creemos que esta persona está procrastinando el lograr objetivos, llegar a meta, cumplir con ciertas responsabilidades. Pero lo único que está sucediendo es que la persona en su proceso mental está como diversificando opciones. Entonces, para que vuelva a conjuntarlas o que las pueda integrar para llegar a una meta específica, implica un esfuerzo mental enorme. Y también esto hace que muchas veces toda esta cantidad de pensamientos que está teniendo, toda esta inseguridad que le puede generar el no tomar una decisión adecuada o que incluso va a ser descalificada después, le genera una constante inseguridad, mucha ansiedad y probablemente también la persona tienda a aislarse porque a nadie nos gusta ser el centro de atención de una crítica, de una burla. Entonces aquí la invitación realmente es a que todos tengamos esta conciencia, esta mirada tanatológicamente misericordia, compasiva y además humana, de que las demás personas son diferentes a nosotros. Ninguno de nosotros compartimos las mismas características, aunque podemos coincidir en ciertos puntos. Y también recordemos que a final de cuentas, si hay algo que nos caracteriza como personas, es la capacidad empática que tenemos de entender el proceso de sufrimiento que está teniendo alguien que tiene una concepción diferente del mundo a como lo ven el resto de las personas. También es importante que aun y cuando nosotros no tengamos a alguien cercano con un diagnóstico como este, tratemos de aproximarnos a la persona con el mayor respeto y recordemos que no importa la edad que tenga una persona con un trastorno como tal, que lo hagamos desde la dignificación del ser humano, que lo hagamos con toda la dignidad que implica el reconocimiento de que estamos tratando de persona a persona. Respetemos sus procesos y entendamos que muchas veces este dolor lo ha tenido que enmascarar durante todo su desarrollo y que tal vez cuando es adulto no es únicamente por el desarrollo mental o cerebral que tenga, sino que ha podido generar una cantidad de estrategias y recursos personales que le permiten adaptarse a ciertas características o a ciertas exigencias que hay en su medio y por eso podría parecer que ya no existe ese trastorno. Recordemos que además de una mirada de acompañamiento humano, de acompañamiento tanatológico, también se puede recurrir a los profesionales en el área de la salud mental. Y además también, aun y cuando muchas veces hay muchas creencias respecto a los tratamientos, busquemos la mayor cantidad de información
para que podamos tener las mejores decisiones para abordar una situación de esta índole. La invitación queda abierta. Recordemos que todos somos personas, todos tenemos sentimientos y emociones muy valiosas y es importante que respetemos el proceso del otro. Aunque somos individuos, estamos en un mismo barco. Todos nos encontramos en una situación similar cuando hablamos del dolor y el sufrimiento. Es tan válido tener un proceso de duelo, desde tener un diagnóstico hasta no tenerlo, desde el sentirnos validados, respetados y bien calificados por las personas que nos rodean, hasta aquellas personas que tal vez se han sentido incomprendidas durante un largo tiempo. Entonces recordemos que los diagnósticos no son etiquetas, pueden ser guías para poder tomar las decisiones necesarias para continuar adelante con nuestra vida y podamos enfrentar esas circunstancias que nos dificultan, sentir esa paz y tranquilidad y además recordemos que nuestra búsqueda fundamental en esta vida es el bienestar. Tratemos de acompañar a una persona con un diagnóstico como tal desde esta parte tanatológica, respetando su proceso, validando sus emociones y acompañando siempre desde el más profundo respeto de la dignidad humana. Muchas gracias por acompañarnos en esta cápsula y te recuerdo que nos acompañes en todos los demás episodios que tenemos en la Guía del Duelo. Muchas gracias y hasta la próxima.